¿Sabías que existe una serie de trastornos musculoesqueléticos de extremidades superiores que se encuentran relacionadas con el trabajo? Estos son causados por lesiones físicas originadas por traumas acumulados y que se desarrollan gradualmente en un periodo de tiempo como resultado de repetidos esfuerzos sobre una parte específica del sistema musculoesquelético, comprometiendo tendones, articulaciones, ligamentos, nervios y músculos. También, estos trastornos musculoesqueléticos pueden desarrollarse por un esfuerzo puntual que sobrepasan los límites de resistencia fisiológica de los tejidos. Para que un trabajador pueda sufrir un trastorno musculoesquelético, necesariamente tiene que haber estado expuesto a la presencia de algún factor de riesgo en el ambiente de trabajo, en una intensidad y tiempo suficiente para que éste se desarrolle. Entre los factores de riesgo se encuentran los factores físicos o biomecánicos tales como la repetitividad, la postura fuera de rangos articulares y la fuerza ejecutada en la realización de las tareas. Los factores organizacionales y psicosociales, como jornadas extensas, dotación de personal mínima versus una alta carga de trabajo, pausas de descanso insuficientes y remuneraciones indexadas a bonos de rendimiento individual, entre otras. También influyen factores ambientales, representado por la exposición a frío y a niveles de vibración que superan los límites permitidos según el Decreto Supremo número 594. Y los otros factores adicionales, como la manipulación de herramientas de trabajo inadecuadas y o uso de elementos de protección personal que restringen los movimientos. Este protocolo se aplicará a todos los lugares de trabajo del ámbito público y privado, independientemente de la actividad económica, número de trabajadores, edad, sexo, donde se identifiquen el uso y la exigencia de las extremidades superiores. También debemos considerar que como parte del proceso, es importante que la empresa realice la difusión a todos los trabajadores en sus diferentes niveles para dar cumplimiento al deber de informar sobre conceptos, factores de riesgo, obligaciones de la empresa y trabajadores, y sobre aspectos claves acerca de la implementación de esta norma técnica. Dentro de las obligaciones que les competen a los empleadores, está la de identificar y evaluar los factores de riesgo asociados a los trastornos musculoesqueléticos, para posteriormente eliminarlos o mitigarlos a través de la implementación de medidas de control, las cuales deben ser verificadas y reevaluadas en los plazos determinados por la autoridad. También es importante capacitar a los trabajadores sobre los riesgos a los que están expuestos, medidas de control más adecuadas y el uso correcto de las ayudas mecánicas. En cuanto a las medidas de control que debe implementar la empresa, estas van a depender del factor de riesgo que se desea controlar, y entre las soluciones para el factor repetitividad están la incorporación de mecanismos de regulación de velocidad, de cintas o polines, la implementación de herramientas neumáticas y o eléctricas, y la automatización de procesos para tareas con alta repetitividad. En cuanto al factor postura, es importante la regulación de las superficies de trabajo, como los apoyapiés, con regulación a diferentes alturas. También es importante que los mangos de las herramientas sean de 5 centímetros de diámetro. Esto aumenta el contacto superficie-objeto y por consecuencia mejora el agarre, como así también la ubicación y diseño que le permita al trabajador mantener una postura neutra. Respecto al factor de riesgo fuerza, este se puede mitigar reduciendo el peso de las herramientas o insumos, como así también la resistencia de los dispositivos y controladores. Para el control de los factores organizacionales, es adecuado otorgar tiempos de recuperación de 8 a 10 minutos por cada 50 minutos de trabajo continuo, aumentar el personal según la carga de trabajo y rotar, introducir la rotación de trabajadores en tareas que consideren el uso de diferentes patrones biomecánicos y privilegiar los bonos de rendimiento colectivo sobre los individuales. Para mitigar los factores ambientales, como ser la exposición a frío, se recomienda el uso de ropa adecuada, como así también la rotación de trabajadores entre tareas con exposición versus tareas sin exposición a frío. Finalmente, los factores adicionales se pueden controlar manteniendo en buen estado las cuchillas, brocas, como así también los discos para perforación, corte y pulido. También es importante que las herramientas de trabajo adquiridas tengan el menor nivel de emisión de vibraciones posible, como así también se debe controlar que el tiempo de exposición no supere los límites máximos permitidos por el Decreto Supremo número 594.
También se debe alternar el trabajo con otras actividades que no impliquen exposición continua a vibraciones. Inscríbete en nuestros cursos en www.mutual.cl.